Bien, vamos ahora con nuestro primer invitado de esta mañana, el ingeniero Juan Cheput, político y ex ministro de Trabajo. Juan, buenos días. ¿Cómo estás, Pancho? Quisiera hacer un complemento a lo que acabas de decir. Adelante. Fue Elmer Huerta el Sí. que durante 2 o 3 días seguidos decía que no pasaba nada desde RPP, que no iba a pasar nada si la gente salía a marchar. Exacto. Y luego de los sucesos de Merino vino la segunda ola mortal de COVID, ¿no? Inmediatamente después, entre enero y febrero del año 2021, obviamente producto de los contagios, Claro. de las marchas, y sobre eso no hay sanciones. Por supuesto, ¿no? Y luego, estoy de acuerdo contigo con lo que acabas de mencionar del adelanto de elecciones, yo creo que es absurdo, pero falta un detalle importantísimo, que yo noto que se están olvidando estos individuos que están planteando. Quiero dejar sentado de que yo estoy en contra de Dina Boluarte Sí, lo ha dicho primer día. del primer día, Desde me el consta. ¿no? Que es el siguiente. Efectivamente, ya estamos a poco de convocar elecciones, pero hay algo que los que están pidiendo que se vayan todos se olvidan. Tendría que haber una reforma constitucional para que el Congreso acorte su mandato, ¿no? Y eso indiscutiblemente no va a tener los votos. Sí. O sea, no es tan fácil, ¿no? O sea, ellos pueden decir que se vaya Dina, vacarla a Dina. Bueno, la única opción es de que asuma alguien del Parlamento y conduzca el país hasta el 28 de julio del próximo año. Pero que se vayan todos es imposible porque significaría que el Congreso actual tendría que reducir su mandato. Y eso es reforma constitucional. Claro. Que lo hizo el gobierno, por ejemplo, de Valentín Paniagua, en 2 jornadas así especiales. Sí. ¿no? Además, tengamos en cuenta que las próximas elecciones van a ser muy complejas por el hecho de que tenemos la bicameralidad y tenemos una amplia gama o cantidad de partidos políticos. Entonces, se tendría que acortar la fecha de este Congreso, pero igual tendríamos luego que tener las elecciones generales. Sería muy imposible, claro. Sería imposible. O sea, es simplemente un absurdo. Por algo se pone un año de anticipación, porque se requiere una planificación extensa, seria, para poder para llevar a cabo los comicios generales en todo el país. Dicho sea de paso, va a tener que haber un trabajo importantísimo de la prensa, academia, del propio partido políticos y organismos estatales para poder educar a la población en cómo votar, porque el padrón electoral esta vez va a ser distinto a las otras veces, Claro. mucho más extenso y más complejo. Y el propio Jurado Nacional de Elecciones está pidiendo que no haya modificaciones por lo que tú estás señalando, el cronograma, ¿no? Solamente en temas de imprenta necesitan aproximadamente 3 meses y medio, 4 meses. Sí. Probar el software es una labor de los personeros. No veo yo personeros técnicos. Yo he sido personero técnico en la campaña del 2000 y de 1995. Sí. Y se probaba el software en presencia de los personeros. Esa es una costumbre que se ha olvidado y que ahora deberían exigirle a los personeros técnicos, ¿no? Sí. Para Ahora, de esa manera ver de que no hay ninguna falla en el proceso de conteo. Sí, sobre el tema de que se vayan todos. Estas voces vienen, por lo general, muchas personas desde afuera que no tienen un vínculo directo con el Parlamento o con el gobierno, están pidiendo que se vayan todos. Es fácil, es un discurso facilista, porque claro, si el Congreso tiene una aprobación reducida y lo mismo el gobierno, bueno, está subiendo un carro que ya está oleado y sacramentado. Es muy fácil para un político tratar de capitalizar con la crisis en este momento pidiendo que se vayan todos. Pero luego tenemos a personas como José Luna Gálvez, quien exige adelanto de elecciones generales. Dice, vámonos todos para que no haya ni un muerto. ¿Cuál es la explicación de este discurso de José Luna Gálvez que tiene bancada en el Congreso actual, con Podemos? Bueno, él es un oportunista, ¿no? La verdad es que no creo que detrás de él esté un verdadero sentido de cambio para el país. Es una persona que ha estado complicada con la justicia. Yo lo que sí creo es en el tema de las válvulas de escape, ¿no? En ese sentido, mi razonamiento es estrictamente político. Una cosa es lo que piense Pancho de Piero y Juan Cheput y otra cosa es lo que está pensando ahorita el 95% del país. Sí. Las válvulas de escape de un gobierno son los ministros. Entonces yo escucho a muchos parlamentarios de repente convencidos de buena voluntad, no los voy a objetar, defendiendo al ministro que no se vaya, pero no saben que ese es el detonante para que el siguiente paso sea que se vayan todos. Hay momentos en los cuales uno tiene que hacer sacrificios políticos simple y llanamente pensando en ese sentir ciudadano. Tú has sido ministro de Trabajo y en un momento me acuerdo haber conversado contigo y tú me dijiste que, quiero tratar de encontrar la frase, dijiste que el ministro tiene que tener capacidad de renuncia desde el primer día. Por supuesto. Algo así. Mira, yo he sido testigo de gente que ha renunciado de inmediato para evitar que escale mayor. Un ejemplo concreto, Fernando Rospigliosi. Cuando fue el arequipazo, tenía el respaldo del Congreso, tenía el respaldo del gabinete, pero él sabía que eso podía escalar y renunció. El otro día, bueno, inmediatamente después de
del fin de semana, que ha sido esta ola que ha crecido bastante por el fallecimiento del vocalista de Armonía 10, salió el ministro Santibáñez en un discurso que parecía discurso de despedida, por el tono de voz, incluso por lo que iba diciendo. Era un agradecimiento, era un recuento de su propia trayectoria en el ministerio. Parece que él mismo ya también sabe lo que se viene el día viernes. Bueno, en ese sentido, políticamente puede pasar cualquier cosa porque hasta ahora no está claro el tema cómo se van a discutir las 4 mociones. Sí. Y yo sí estoy de acuerdo con aquellas personas que han mencionado desde el ámbito de la política, no de la opinología, que si se votan por separado, pues simplemente puedes votar individualmente y no llegar a los 66 votos, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con determinado punto. Entonces, ahí tiene que haber una labor política de parte de los partidos y decir, bueno, hay un objetivo común que es la censura. Los matices, la forma, el por qué planteamos la censura es otra cosa, y unir todo alrededor de una sola moción que se puede presentar ese mismo día en el Pleno. Ahora, si Dina Boluarte ya sabe que es un poco insostenible mantener a Juan José Santibáñez, indistintamente si logran los votos de la moción para el día viernes, ¿no sería prudente que ella ya haga digamos, que se sincere a sí misma y diga, Juan José, hasta aquí no me llegaste? Es que ya deben estar conversando, ellos no pueden negar la realidad, claro. Inclusive Gustavo Adriancén, porque la situación va a escalar más, aún más. Un día después de la votación, este viernes, Sí. es la marcha Claro. convocada por no por sectores políticos, convocada por los artistas. Entonces, ella puede entrar en una espiral inmanejable. Entonces, el Congreso tiene que pensar con mucha cautela. Si hay alguno que está pensando en salvar a Santibáñez, como te digo, el término válvula de escape tiene que ver con olla de presión. Entonces, la situación de la ciudadanía en ese contexto es lo que se tiene que analizar, más allá de nuestras particularidades políticas. Acá el señor no puede continuar por muchas razones. Y él puede tener algún tipo de mérito, puede ser perseguido, pero bueno, pues el solo hecho de que sea perseguido por un sector político significa de que no hay coherencia en un sector que necesitas estar bien con todo, pues, ¿no? Entonces, eso ya es un factor de análisis para la permanencia o no de un ministro. Imagínate tú, un ministro de Trabajo que esté cuestionado día y noche por los sindicatos. No puede ser ministro de Trabajo por más bueno que sea. Está impulsando la reforma laboral, pero tiene a los sindicatos en contra. Entonces, no puede. Entonces, si ese señor tiene que coordinar acciones con la Fiscalía, con el sector justicia, con el Parlamento, y no puede hacerlo porque está peleado, simplemente no puede continuar. Y por otro lado, la percepción que es fundamental en el ámbito de la seguridad está por los suelos, la percepción de seguridad, ¿no? Entonces, pero la percepción está muy relacionada también con lo que emiten los medios de comunicación, porque si todos los días prendemos la tele y vemos muerte, 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 es que y nada más. lamentablemente los resultados, porque si no hubiera muerte no habría noticias. Pero mira, cuando tú ves una imagen demoledora como la de ayer, una señora con su hijita en un restaurante y una señora trabajadora en una pollería en el Agustino, y entra un sicario y le dispara a las dos, y ves a la niña desolada, que luego es salvada, ¿no? Entonces eso, explícale al pueblo que son los medios. Entonces no es así. Y además, mira, ¿de dónde surgen esas... tú eres un gran manejador de redes sociales. Sabes perfectamente que la noticia es tomada por los medios de las redes. Y en las redes ya lo vio 10 millones de personas y luego llega a los medios de comunicación. El medio de comunicación puede aportar un comentario, pero la formación de opinión ya está en las redes sociales. Por eso es que tú ves que hay personas que desde la televisión, ¿no? Desde cualquier canal de televisión dicen que se quede el ministro, pero a ver, dile a ese influencer o a esa señora que se convirtió de la noche a la mañana en un video viral, como salió hace poco, una señora de Piura que tenía 1.200 seguidores. Sigue teniendo 1.200, ha pasado a 1.300. Pero tiene un video donde pide que se vaya Dina y el ministro tiene 1,5 millones de vistas. Claro. ¿No? Pídele a esa señora que... Claro, entonces, es mucho más difícil, digamos, tener una cohesión narrativa en las redes sociales, porque como tú bien dices, ¿no? La gente tiene la libertad de hacer un video y si el video es viral, es viral. Pero por otro lado hay responsabilidad del gobierno, Pancho. No podemos negar el hecho. Mira la torpeza de ayer de ver a soldados y policías en Larcomar conversando mientras están disparando en San Martín, en el Agustino, en Puente Piedra. ¿Qué se viralizó? Colocar en Larcomar, donde no tienen nada que hacer, a soldados y militares, mientras al otro lado tienes alcaldes diciendo aquí no hay nadie. Entonces, hay también torpeza. Y hay un mal manejo de la comunicación
en ese sentido política, de parte de los ministerios y del propio Adrián Sen. Insistir en temas como la declaratoria de emergencia, cuando el Callao, Patás, San Juan del Lurigancho están en emergencia hace 9 meses y siguen los asesinatos, es otro acto de torpeza. Dijo también tanto la señora Boluarte como Adrián Sen acerca del servicio militar y policial obligatorio. ¿Te parece una solución prudente o están dibujando cualquier respuesta para tener algo que decir? Es algo que se va a someter a mucha polémica y ellos no tienen la legitimidad para hacerlo, definitivamente. Yo creo que se tiene que, eso sí, yo sí estoy de acuerdo, y lo he dicho públicamente, una de las cosas que me parece bien de este gobierno, tal vez una de las pocas, es que se rearme nuestras Fuerzas Armadas. Yo sí estoy convencido que se tienen que rearmar todos los sectores. Pero en el caso del servicio militar no es una cuestión que salga de una manera así improvisada como ayer, porque tú tienes una juventud que ya no es la juventud de los años 60, 70 que se sentía feliz de ir al servicio militar. Claro. Ahora tiene que haber otro tipo de elementos que sean atractivos. Como Rappi, como Uber pueden ganar más que como servicio militar. Entonces... Claro, o por ejemplo, como se está haciendo en estos momentos en Chile y en Colombia, que sales con una profesión de técnico, ¿no? Entonces tienes que generar estímulos para la juventud para que puedan recibir una carrera y sea atractivo para ellos. Aparte, que el equivalente de las propinas en los dos países que te he mencionado es como un poco más de un sueldo mínimo, ¿no? Y lo que están buscando, y no entra cualquiera, tú te vas de voluntario, es como una monja, ¿no? La monja va a un convento y la sometes a una serie de presiones para que no entre, ¿no? Para que esté convencida ella de su vocación. Igual, pueden ir muchos jóvenes a los servicios militares en Colombia y les dicen no, hasta que estén convencidos de su vocación. Entonces, es una situación distinta porque lo que se busca con el servicio militar es la profesionalización. Sí. Y lo que yo creo que, y no va a ser un resultado en el corto plazo, por otro lado. Claro, eso es, hay que esperar que la promoción termine. Acá tienes que tener quick hits, ¿no? O sea, éxitos rápidos. Sí. Y de eso no ha habido nada ayer en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Ese es el gran problema que tiene este gobierno, que improvisa. Dina Boluarte también mencionó el otro día, tocó el tema, ¿no? No es que lo propuso, sino que tocó el tema para no tampoco tener que asumir responsabilidades por su discurso. Pero dijo, hay que tocar el tema de la pena de muerte. ¿Te parece nuevamente algo viable o crees que es una exageración de ella para ver que se está haciendo algo? Yo justo he puesto en mis redes sociales que este es un mecanismo que utilizó Alberto Fujimori con Lucha Cuculiza. No lo utilizó Toledo, pero sí Alan García. No hubo casos así dramáticos. Alan García, a raíz de una ola de violaciones, también salió con la pena de muerte. Ollantumala también por lo mismo, por feminicidios, pero Pablo Kuczynski, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. Y nos olvidamos de un detalle, y que le invito a los periodistas a que lo vean. Yo era niño, pero estaba pendiente de los fusilamientos durante los años 70 y 71. ¿Por qué? Porque eran noticias de todos los periódicos. El general Juan Velasco instaló la pena de muerte en 1970 con un decreto legislativo que no recuerdo el nombre, pero en un corto plazo de tiempo hubo como 12, 14 fusilados. Y muchos de ellos por cuestiones absurdas. ¿Políticas? No eran políticas. La pena de muerte era inmediata, es decir, sumaria si asesinabas a un policía. Y por otro lado, si había tipos de violación también era sumario y los otros casos sí se podían demorar. Y yo recuerdo que tú veías en las primeras páginas o en los noticieros a los implicados subiendo al barquito para llevarlos al frontón con la cara de desesperados. Es decir, uno que recuerdo, Patita de Cuy, un tipo que se peleó con un cobrador de microbús y le metió un balazo al cobrador del microbús en esta disputa, algo enredado, terminó fusilado, un surquillano. Entonces, ¿qué pasó? Fusilan a Víctor Apaza, que era un fanático religioso, un hombre que iba a misa todos los días en Arequipa, por un tema de celos con su esposa. Y Arequipa se levantó, ¿no? Porque decían que era inocente, etcétera, etcétera. ¿Qué empezó a pasar en el pueblo peruano en 1971? La gente salía a las calles a pedir que no haya pena de muerte. Al revés. Pero el día de hoy, digamos, a estas mismas personas que tú le muestras el video que tú mencionabas, el de la señora con la hija desolada. No, lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿no? Es diferente la cosa que ahora, mira la volubilidad, que no debe responder
a un sentimiento o a una acción, porque luego de una serie de fusilamientos el pueblo pedía no a la pena de muerte. El pueblo que pedía pena de muerte salió a pedir no. Y hoy Víctor Apaza es un tipo que es un santón en el cementerio de Apacheta. Y por otro lado, Solón Poma Bendaño, que era un asesino que mató a un tipo a cuchilladas, fue indultado por Juan Velasco Alvarado en medio de esas protestas. Un tipo que iba a ser fusilado lo indultan un día antes. Y viene justo con el decreto de ley. Entonces, este tema prende rápidamente, pero en un contexto en el cual no hay una profesionalización del delito, creo yo que no sería una medida saludable y no conduce a nada. Aparte que también es difícil, tiene que haber modificaciones constitucionales, tienes que repudiar la Corte de San José, las agencias internacionales te cierran el caño de inmediato, o sea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el grado de inversión se te cae, las implicancias económicas son terribles. Hoy en día hay una integración económica entre derechos humanos y agencias internacionales. Entonces, es fácil hablarlo, pero eso hizo recular a gente con capital político como Alan García. Cuando le dicen sus abogados o los constitucionalistas, oye, repudia San José y te para el fondo, o sea, de inmediato. ¿No? Por eso no lo hacen, no lo hacen los países. Pero sí hay varios políticos que sugieren la salida del Pacto de San José, digamos, políticos que sí ven más allá de lo evidente, que no están pensando en el corto plazo. Yo he escuchado políticos ya de trayectoria hablar de, sinceramente, de salirnos del Pacto de San José, no solamente por el tema de la pena de muerte, sino por la injerencia constante que tienen en materia de política peruana, opinando al respecto y cuestionando todo lo que se hace en nombre de la libertad de expresión, etc. Sí, es cierto, pero como te digo, no es un tema fácil. Claro, no es algo tan sencillo es algo que no de una suscripción de una revista, ¿no? No exige modificaciones constitucionales porque ingresar al Pacto de San José implica tener un correlato en tu Carta Magna y cosas por el estilo, ¿no? En el tema de los convenios internacionales que tienen fuerza de ley en el Perú, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil como que el presidente lo decide, pero sí sirve como elemento distractivo. Ahora, funcionalmente no es tan fácil, o sea, es la realidad. Sí. El congresista Pepe Cueto, el día de ayer creo que estuvo en Canal B, José Cueto de la bancada Honor y Libertad, creo que se llama. Honor y Democracia. Honor y Democracia, perdón. Es, ex Renovación Popular, pero Honor y Democracia es el nombre de la bancada actualmente. Dijo que han convertido a Paul Flores, que es el fallecido de Armonía 10, dice, han convertido a Paul Flores en una especie de Inti Bryan para sacar a Santibáñez y luego a Boluarte. Está siendo víctima o está siendo blanco de crítica por estos comentarios, por hacer esta comparación con lo que sucedió hace 4 años y medio, 5 años. ¿Ves tú un parecido? Porque ha habido una serie de muertos en los últimos meses o años y de pronto fallece una persona conocida y ahora sí se levantan las personas. Entonces, claro, ¿verdaderamente le importa la vida de los demás o le importa estar del lado de la corrección política? No, lamentablemente él no es un político, pues él puede haber sido un buen marino, ¿no? Como que me lo han dicho amigos marinos, pero es un desastre como político. Hay muertes que son parteaguas. El 14 de febrero del año 1992, matan a María Elena Moyano, ¿no? Una dirigente de Villa El Salvador, conocida, mediática, y la matan saliendo de un desayuno en un evento que ella organizaba en Villa El Salvador. Bueno, fue un parteaguas. La gente que había visto todas las muertes de Sendero Luminoso, y Lima sobre todo, que estaba indiferente ante las muertes, cuando mataron a un dirigente querido, se organizaron marchas, la primera marcha por la paz, la gente salió, perdió el miedo, ¿no? Perdió el miedo. ¿Cómo responde Sendero Luminoso? Con Tarata y el atentado contra Frecuencia Latina, y la gente salió el doble, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de un ícono popular. Estamos hablando de una persona querida. Estamos hablando de una persona que no está en una marcha. Estamos hablando de una persona que está durmiendo en un ómnibus, ¿no? Y la matan. Entonces, definitivamente hay un clamor popular. O sea, no se puede comparar con lo otro, que dicho sea de paso, yo estoy en contra de esas dos figuras desde el primer día, y aún más no hizo su investigación la policía adecuadamente para demostrar que tenían un pasado delictuoso. O sea, no hay punto de comparación. Es un error político del señor Cueto y no debería insistir en eso. O sea, es un error desde cualquier punto. Además le das herramientas, pues, o sea, acá, mira,
las mismas personas que en eso artistas, ¿no? Gente de ese género que es totalmente apolítico, que ahorita le han salido con todo, Sí. ¿no? Entonces, y ya están llevando el tema a otro lugar. Yo creo que él ha tenido ganas de generar una especie de analogía, ¿no? Entre dos casos, pero no se da cuenta que son contextos completamente distintos y no es la misma gente. Y no le podemos dar a los Javieres un poder que no tienen. ¿No te parece que es la misma gente? Porque también fueron los artistas, los actores, los que hace 4 años y medio impulsaron a la gente a salir a marchar. No había un género popular en esa época. Tú no veías a Armonía Díaz pidiendo que tumben a Merino, ni veías a Corazón Serrano. Veías a lo que conoces, el mundo del arte teatral, novelístico, más bohemio, ¿no? Tú no veías al género popular. Sí. Y tampoco se vio la gente que vino a protestar contra Merino, lo hicieron en la casa de Merino, en Chacarí el Estanque, lo hicieron en la casa de Antero, en La Molina, ¿no? Ponían letreros, si eres ministro de Merino, no eres mi vecino, a varios ministros, Sí. ¿no? Fueron a la casa de varios, de Beto Ortiz en Miraflores. Fue la clase media, a tal punto que inauguran un término cojudigno, Sí. ¿no? Que no soy amigo yo de decir eso, para demostrar pues el nivel de esta gente que ahora está arrepentida. Fue la clase media y alta la que se tumbó a Merino, obviamente con el apoyo de Keiko Fujimori y el apoyo, la torpeza de Keiko, hay que decirlo, y de César Acuña, que fueron los partidos que primeritos salieron ahí en el Congreso a decir que renuncie el señor Merino. Los dos, ¿no? Y entonces, sin ese apoyo del Congreso, porque es un caso distinto al de Dina Boluarte, el gobierno había surgido del Parlamento, y si el Parlamento te quita el apoyo, no te queda otra cosa que irte. Hablando de Keiko y de Acuña, ellos han sido en algún momento en el pasado defensores o no han sido seguidores de querer retirar a Santibáñez. Ahora parece que estas bancadas han cambiado su punto de vista. Acuña no. Sigue defendiendo a Santibáñez. Claro, sacó un comunicado que lo dejaron en offside, ¿no? Ni lo menciona Santibáñez y dice de que están detrás de la gobernabilidad y que primero van a escuchar. Keiko, a través de Fuerza Popular, se ha sido firme. Sí. Pero lo que llama la atención, eso es, como te digo, yo no entiendo cómo se manejan los partidos, porque eso no es escopete dos cañones, hay que ser muy florentino, ¿no? Para hacer al escopete dos cañones. Pero si tú tienes a un comunicado de Fuerza Popular que calma las aguas, ¿no? Que se vaya el señor Santibáñez. Y luego tienes a Alejandro Aguinaga, tienes a Patricia Juárez, vamos a ver, etcétera, etcétera. ¿Qué sensación queda en la ciudadanía? De que ya están reculando. No, que ya están reculando, que se están burlando del pueblo. Así lo notan. Bueno, pero también las personas tienen derecho a cambiar de opinión, ¿no? También, o sea... De acuerdo, pero yo a lo que voy, por eso te hablaba de los partidos. De los partidos, y por eso te hablaba del tema del escopete de dos cañones. O sea, si sale un partido que se supone que está caracterizado por votar monolíticamente, disciplinadamente, como siempre lo han dicho, y hay que reconocerlo, es la bancada más ordenada, y luego salen exponentes de ese partido a decir que no están de acuerdo, y algunos ex miembros de ese partido que están ahora en otro, como en APP, salen a retirar su firma, como Lizarzaburu, el congresista Lizarzaburu. Sí. ¿Cuál es la sensación que queda en la gente? Mira, un político tiene como atributo fundamental entender lo que siente la sociedad. Y los medios de comunicación, yo en ese sentido, por eso yo jamás me peleo con periodistas, porque sé que cumplen una labor, pueden estar en distintos ámbitos del panorama político, izquierda, derecha, centro, lo que sea, pero son intermediarios de lo que ocurre. Entonces, tú no puedes ver en todo el espectro mediático declaraciones de todos los directores de orquesta, ¿no? De gentes dueños de pollería, como el dueño de la pollería que han baleado ayer en el Agustino, exigiendo cambios y darle la espalda a eso. ¿Cómo crees que actuaría, pues, un presidente extranjero, el más político que sea, viendo eso? ¿Cómo actuaría un Bukele? Ya que tantos... O sea, te pones del lado del pueblo, no te puedes poner en contra del pueblo. La gente se olvida de un detalle importantísimo. La señora Boluarte tiene 3% de aceptación popular. Y la señora Boluarte, por lo tanto, no tiene credibilidad. No puede ser, pues, que la señora presida un Consejo Nacional de Seguridad y hoy día no sea primera plana en ningún periódico. Hablando de ese porcentaje de aprobación. Ese es su nivel político. Teniendo en cuenta la gran atomización que va a haber en el próximo Congreso, es muy probable que los diferentes poderes del Estado también vuelvan a tener una
pésima aprobación incluso desde el inicio. ¿Qué nos espera o qué cosas podemos aprender del momento ahorita para que no suceda una bifurcación Yo creo o que atomización hay que tan... fomentar el debate. El debate es la mejor manera de que se polarice una elección. No hay otra forma. Invitar a las cabezas. Y te vas a dar cuenta cómo esos 50 se van a ir reduciendo como en una curva ABC, así, a 8, 10. Y de esos 10, 3 o 4. Pero ¿tú crees que va a haber una reducción por semejanza entre partidos por políticos debate, que se mira, van a juntar? ¿O la- simplemente que la población va a descartar No, no, a no. una gran cantidad? Por eso te digo, vas a tener 50. Sí. Solamente tenemos hasta el 12 de mayo para alianzas y yo no creo que haya. ¿No? A ver, Pero creo que la han postergado para agosto. ¿O no, dijeron todavía algo así? no existe la ley. Todavía debe estar en constitución, pero no ha salido. Pero si convoca ya, cambiar las reglas de juego va a ser más difícil. Ujú. Esos 50 se van a polarizar, se van a decantar en 10, 8, ¿no? Entonces allí te vas a dar cuenta quiénes hablan con un teleprompter, Sí. ¿no? Y quienes tienen capacidad para generar algún tipo de emoción o confianza en la población. Ya vimos que Verónica Mendoza el día de ayer o esos últimos días se ha juntado con López Chau para hacer una alianza o lo que parecería ser un inicio de alianza, ¿no? Parece que la izquierda sí está encontrando oportunidades para juntarse. Ellos tienen la ventaja de la amalgama ideológica, ¿no? Ujú. Mientras tú encuentras dentro de la derecha, yo soy de centro de derecha liberal, de derecha conservadora, etcétera. O sea, más matices que la izquierda se amalgama más rápidamente. Y eso es una lección que está en cualquier libro de sociología. Ujú. Históricamente, en el Perú, en cualquier lugar del mundo, lo demostraron con Izquierda Unida, ¿no? Son capaces de juntarse. Mira tú, no se han puesto de acuerdo ninguno de los partidos. Están priorizando su logo, diferenciarse. No hay capacidad de renuncia para instalar con capital político una opción más representativa. Pero muchos representantes de partidos han salido a decir, sí, estábamos conversando, nos hemos acercado, pero ¿qué están esperando? Que haya unas últimas encuestas en mayo, que le dé luces a la gente de si tiene chance o no, y según eso buscar a algún caballito de batalla. Es que no hay estímulos, mira. Si tú, por ejemplo, tienes 4% o 5%, ¿no? Sí. Que es el promedio, o Keiko con 10%, Ujú. ¿qué estímulo tiene ella para juntarse con un partido que tiene 1%? No, claro, Keiko no tiene ningún estímulo, ella ya tiene No, garantizada que va a pasar Pero la igual, valla. ¿no? El alcalde de Lima, 4%, ¿no? Siendo mediático, teniendo redes y siendo alcalde, 4%. Él debería estar planteando una alianza con alguien. Lo que pasa es que los partidos no se dan cuenta que la gran locomotora en las elecciones con sistema electoral único, con grupos con distrito electoral único, Ujú. o sea, te hablo de los 90, el 85, son los senadores. Los que tienen o sea, tú vas a tener a personas, que todavía no sé quiénes serán candidatos a senadores en otros partidos que tienen presencia política nacional Sí. y son los caballos de la carreta. Más que el presidente. No contribuyen más, o sea, son los que van a estar en el debate en todas las regiones. Sí, ¿No? definitivamente. Claro, y son los que dicen mi candidato, ¿no? Etcétera, etcétera. Y acá están descuidando ese tema. Ujú. Vas a ver que la gran diferencia, ya la gente conoce y no ha despertado entusiasmo quiénes son los candidatos a la presidencia. Sí. Y lo ves en los resultados. Va a haber una encuesta, sin ninguna duda, una vez que la presidenta convoque el 12, el domingo siguiente o el domingo anterior, tú vas a tener ya que las encuestadoras van a poner cuál es la línea de base. Sí. Y de ahí vas a tener un mes para armar la alianza. Yo la verdad no creo que haya alianzas. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar? Los senadores. Los senadores. Claro, aparte que tienes 30 que van a ser elegidos a nivel nacional. A eso me y refiero. 30 que Esos 30 van a ser claves. Claro, ¿y quién va a querer mandarse? Tiene Y que no ser hay- alguien que tenga la certeza de que tiene una convocatoria nacional, no solamente regional. Claro, mira, la vez pasada me decía un colega tuyo en un medio de comunicación, en otro medio de comunicación, bueno, hagamos una lista de 30, Ujú. y que cada partido va a tener que poner 30, ¿no? De 30 candidatos Sí, para 30 figuras nacionales. Empezó Sí. a escribir, ¿no? Llegó a la 8, 9 y ahí paras de contar, ¿no? sí. O sea, lamentablemente en el Perú no hay un capital humano de ese, por eso se convierten en personajes claves, Mm. más que la plancha, porque tú ya sabes también inclusive quiénes están y quiénes no están en la plancha. Sí. Entonces, ese es un elemento que va a salir a la palestra una vez que se formen ya, cada partido diga quiénes son sus senadores, sus candidatos al Senado. Bueno, ojalá, y digo ojalá para justamente incentivar el debate, que muchos de los que vayan a senador también sean los candidatos a presidente, porque ahora se puede. Eso va a garantizar el liderazgo
en el Congreso que ahora no hay. Exacto. Por ejemplo, si Keiko llega con el número 1 al Senado o a diputados, Ujú. ella estaría ahorita al frente de su bancada, firmamos la moción y se acabó. Claro. Ese era el sentido de antes, ¿no? Que haya un hilo, un cordón umbilical, ¿no? Con Claro. el líder del partido para que no se desagreguen, ¿no? Que no haya simplemente liderazgo desde afuera, ¿no? Porque Claro, es mira, muy fácil ser congresista desde afuera. ¿no? O el abandono. Gente que postuló a la presidencia, como Hernando de Soto, y que Claro. su bancada no tiene líder, Es verdad. ¿no? Entonces, esas cosas hay que evitarlas, ¿no? Bien. Hemos estado conversando con el ingeniero Juan Cheput. Él es político y exministro de Trabajo. Juan, siempre interesante conversar contigo De igual manera. de temas varios. Una